Hola, buenas noches, un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Don Carlos Barceló, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo anda, Qué don gusto PPC? saludarlo. Pero bien, de bien. Contento de lo que ha pasado. ¿Y Cuarto qué ha pasado? programa. Cuarto programa, sí, Sin claro. querer, sin darnos cuenta, ya llegamos al cuarto. El tiempo vuela, en cualquier momento Eso- estamos festejando la Navidad. Mire lo que le digo. Mire lo que le digo. Esto de llegar al cuarto sin darnos cuenta me hace acordar de a una novia que Bueno, tuve. déjelo por ahí. déjelo por Era ahí. en la adolescencia, pero otro día se lo cuento. ¿Se encarga de presentar a nuestros invitados del día de hoy, por favor? Será un placer. Él dice que está con dos cuadros a los que le tiene mucho cariño. Uno en el Parlamento y otro en el fútbol. Él dice, como diputado del Partido Independiente, que está con un cuadro chico en el Parlamento, pero con el más grande de todos en el fútbol. Es hincha de Liverpool. El doctor Daniel Radío. Le faltan 2 materias para recibirse de sociólogo, pero de dirigente sindical se recibió hace rato. Alguno puede pensar que está quemado por eso, y por eso también le dicen fogata. Está con nosotros el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud, Jorge Bermúdez. Es muy hincha de Nacional. Es el padre de la reforma de la salud y también abuelo de su primera nieta nena desde hace una semana. Fue ministro del Mides y ministro de Salud Pública. Con nosotros, el economista Daniel Olesca. Bueno, realizadas las presentaciones de rigor por nuestro amigo Carlos Barceló, obviamente que corren por su cuenta, yo no me puedo acercar a esas presentaciones que hizo con respecto a ustedes, pero tengan en cuenta que después se pone un poco serio el programa, no del todo. Bienvenido, Jorge, formalmente. Te quedan 2 materias para recibirte de sociólogo. ¿Pensás cursarlas en algún momento? ¿Qué planes tenés con respecto a eso? ¿O ya quedó en el pasado? No, mi vocación es terminar sociología y seguir estudiando. Pero bueno, hace 20 años que formalmente terminé de cursar, o sea, me quedan 2 materias. Intenté hace 10 años y ahora intenté de nuevo, me inscribí, pero es un año muy complejo. Congreso de FUS, Congreso del PCNT, Consejo de Salario. Quedó por el camino, espero el año que viene sí, y capaz que este segundo semestre por lo menos me echan alguna escuchada. Viste que la cabeza se te empieza a funcionar de vuelta. Sí. En fin, para mí es tanto eso como historia son 2 carreras que siempre me atraparon. Hice las 2, las 2 las dejé por el camino, pero ¿Profesorado de historia? No, hacía licenciatura en Licenciatura. historia pero hace mucho, 85, 86, cuando era Humanidades y Ciencias. Claro. Tuve docentes como Germán Delía, Blanca Paris, bueno, gente de la vieja guardia, profesores que, por favor, Subillaga, que después fue decano de la facultad. En fin, grandes recuerdos. En esa época no era comunista, me acuerdo, todos me querían afiliar al No era partido. comunista. No era. Todos me querían afiliar al Ajá. partido, y me acuerdo que el día que me afilié al partido y me empecé a comentar a unos cuantos que hace tiempo no veía, me dicen, qué macana, justo que yo me estoy yendo a otra afiliar. Pero bueno, Volverás a los libros más adelante, Sin seguramente. duda, espero que sí. Diputado, bueno, bienvenido. Muchas gracias. ¿Tiene cuenta en Facebook? Sí, sí. Me llamó la atención, en su cuenta de Facebook está obviamente una foto suya y la foto del general Sereñi. Sí, claro. ¿Por qué? Y porque yo me parece que es una de las personas que hay que rescatar de la historia de este país, ¿no? Me parece que es uno de los grandes del Uruguay y yo de alguna manera siento que tengo un compromiso, yo que juego en la política, con honrar lo que fue la gestión de dirigentes políticos serios de este país que construyeron una herramienta política. Yo creo que hoy se frustraron los objetivos de esa herramienta política, seguro que no voy a coincidir con ellos, pero que me parece que es una persona a la que hay que ser levantado. Seguramente te vas a encontrar también con Michelini, con Juan Pablo Terry, con Ronde Arismendi en mi Facebook. Claro, pero me llamó la atención en la portada porque es una forma de rendir un homenaje también, ¿no? Por supuesto, sí.
Bueno, y saludamos al economista Daniel Olesque, que se ha convertido en abuelo por Cuarta vez. Y Cuarta vez. quinta en noviembre, así que... Bueno, pero viene ahí, ¿eh? Sí, y primera niña, digamos. Ajá. ¿Y ya es hincha de Nacional? No. No, eso se construye. Es tremendo, ¿eh? Bueno, abuelo y padre. Y según dicen muchos, padre en realidad de la reforma de la salud, el padre intelectual de la reforma de la salud. Así se lo denomina por parte de muchos integrantes de la izquierda uruguaya. ¿Qué pasó en ese año 2005, Daniel? ¿Por qué fue necesario encarar una reforma de la salud? Bueno, en el 2000, cuando uno mira el programa de gobierno del Frente Amplio del 2003, por el que se convocó en el 2005, había muchas cosas, pero había algunas que sobresalían de a otras por dos razones. Una, porque el sistema estaba colapsado. Efectivamente, el sistema estaba colapsado, no había duda. ACE tenía un presupuesto de 170 millones de dólares, para que la gente tenga una idea, hoy tiene 1.100, ¿no? Y el sistema mutual había cerrado 8 mutualistas entre 2000 y 2004, y 8 o 10 no habían cerrado, pero estaban con luz amarilla, o sea, no estaban liquidadas, pero estaban. O sea, el sistema mutual, bueno, Jorge recuerda, porque ahí juntos, además de hace 20 años decirle que termine la carrera, sí, nuestra amistad, además de eso, creamos una cosa que se llamó el Plan B, que era que cada mutualista, después de que cerró la primera, que fue Semeco, ahí nos dimos cuenta que venía la debacle, y creamos el Plan B, que era que la mutualista que tomaba a los afiliados de la que cerraba, en una proporción X, que estaba previamente definida, tenía que tomar a los trabajadores. Y era cómico que decir porque era Plan B, porque el Plan A, ¿cuál era? Que no cerraran las mutualistas, ¿no? O sea, no había Plan A, porque las mutualistas era obvio que iban a cerrar. Esa era una razón. Y la otra razón, que el movimiento social previamente había definido con mucha fuerza a la prioridad de la reforma social. En el Congreso de la FUT de 2000, el del Hotel del Lago, 2001. Sí, y en el 2003 se consolidó. En el 2003 también, pero en el 2001 se definió la reforma de salud con los triangulitos famosos, eso, ¿no? Sí. Y en el 2004 la sexta convención médica, con Luis Lazaroff y su equipo como asesoramiento, también definió. Entonces, el 2005 se llegó con un sistema colapsado, con una reforma consensuada adentro del frente y con los sindicatos, básicamente CMU y la FUS, y entonces no había ninguna posibilidad de que terminara en otra cosa. De hecho, los 5, podemos decir, estuvimos al frente, Marita Muñoz, Miguel Fernández, Tabaré González, Jorge Basso y yo, éramos de la Comisión de Programa de Salud del Frente que había construido eso, porque eso no pasó en todos los ministerios. En algunos llegaron a los ministerios personas que no tenían una tradición con el programa de gobierno. En nuestro caso, sí, entonces fue casi natural que eso fuera, y además, bueno, hubo un respaldo de presidencia muy grande, porque había que meter mucha plata para la reforma, ¿no? No era una reforma neutra en términos del financiamiento público. Claro, la octava convención médica fue, ¿no? ¿Qué dije yo? La cuarta. La sexta. La sexta, que no la octava. Sí, la del 2004, que que presidió estaba Caramba. Marcos, claro, Marcos con Noya. Ahí va, Bueno, sí. el doctor Él Correa. sabe mejor que yo, claro. Totalmente. Seguro. Y por el lado de la Federación Uruguaya de la Salud, ¿era todo, digamos, de acuerdo o había ciertas discrepancias en ese momento, más allá de lo que acaba de decir Olesque? Yo creo que lo que rescató era lo que se llama, bueno, la sinergia, ¿no? No solo el contacto de las personas, historias comunes, visiones comunes, sino además una fuerte convicción de que estábamos construyendo algo nuevo, de que realmente teníamos la posibilidad de cambiar, y de cambiar en el sentido de incluir a cientos de miles, a la gran mayoría del pueblo uruguayo, en un sistema de salud que iba a atender realmente sus aspiraciones, sus necesidades, y que además tenía un carácter fuertemente inclusivo y que apuntaba fuertemente a la redistribución de la riqueza. Es decir, yo creo que el primer gobierno del Frente Amplio, lo he dicho más de una vez, fue quien puso la base de la reforma, y hubo ese proceso, una gran primavera. Yo creo que el primer gobierno del Frente Amplio fue, luego de que fue la salida de la dictadura, donde yo, era más que pichón, fue una gran primavera democrática en avances en derechos sociales, en negociación colectiva, y bueno, y la reforma de salud es parte de ese proceso. Luego, para mi gusto, se cometieron errores,
se creyó que solo con administrarla lo que había alcanzaba, y eso llevó a que el proceso se detuviera. Para mí, por un proceso dialéctico, los procesos de cambio avanzan permanentemente, con distintas velocidades, pero sobre todo apoyados en ese amplio consenso social que Daniel se refería, que sí tuvo el primer gobierno del Frente Amplio y sí tuvo en lo que son los sectores sociales y buena parte de los sindicatos de trabajadores de la salud, y que por supuesto tuvimos muchas dificultades, porque cuando Daniel recuerda, en medio de la crisis que el país se caía, que las mutualistas cerraban, mucha gente recuperamos más de 2.000 puestos de trabajo no médicos que se perdieron, que hasta el día de hoy están trabajando igual. Sin embargo, hay gente que viene de instituciones cerradas que han sido redistribuidas en otras, y sin embargo me miran y me putean a mí como que yo fuera culpable del cierre de la mutualista. ¿O se acuerdan de Daniel? De Daniel, como ustedes cerraron las mutualistas se caían. Y yo quiero hacer un recuerdo, si me permite. Sí, dale. Son la viuda Fernández Amelio, nunca más lo vi. El primer ministro del gobierno de Jorge Valle, con un equipo muy importante, el que fue decano de la facultad de Eduardo Tuyá. Eduardo Tuyá. Y con Eduardo Seintestadt tuvimos un trabajo mancomunado muy bueno, y yo creo que si le hubiera dado el tiempo, hubiera avanzado en algunos espacios de cambio que incluso luego recogimos a la hora de avanzar en la base de la reforma del sistema. Ya hablaremos, Jorge, también de la actualidad, del futuro. Permítame mantenerme en ese 2005. Diputado, ¿dónde le encontraba esa primavera, como decía Bermúdez, no solo en su calidad de dirigente político, sino también como médico? En 2005 yo no era legislador, ¿no? En realidad trabajaba en... El 2005 estaba terminando la residencia de Medicina Familiar y Comunitaria. Yo fui residente de Medicina Familiar y Comunitaria y de 2002 a 2005. Y además trabajaba en mutualismo también. Pero realizaba actividad política, sí, claro. La reforma era estrictamente necesaria, entre otras cosas porque en el Uruguay no había un sistema. Pues, el sistema estaba en crisis, que no había un sistema, había una yuxtaposición de prestadores y además con varios subsectores incoordinados. La reforma era estrictamente necesaria. Yo lo que creo sí que la reforma tiene problemas estructurales, aparte de los problemas de gestión que pudieran haber venido después. Yo creo que la reforma tiene algunos problemas estructurales que se manifiestan desde la ley, desde el texto de la ley 18.211, en donde en el entusiasmo por enunciar un discurso que yo creo que básicamente es un discurso ideológico, se confunden conceptos, se confunden principios, objetivos, instrumentos, herramientas. Ejemplos. Artículo 3, principios rectores de la reforma. Literal I, la participación comunitaria. La participación comunitaria es un principio rector. En Alma-Ata, 1978, Unión Soviética, Kazajstán, que se propone la atención primaria de salud como una estrategia para el logro de los objetivos de la OMS, Salud para Todos en el año 2000. Ni se plantea a la atención primaria de salud como una estrategia y a la participación comunitaria como un componente de esa estrategia. Eso, que era un componente de una estrategia, en Uruguay pasa a ser un principio rector. Eso tiene consecuencias después de diseño institucional, tiene consecuencias de un desempeño subóptimo. Porque yo confundo participar con ser director, por ejemplo. Cosa que es un error conceptual muy grande. La participación comunitaria no necesariamente se tiene que expresar a través de tener directores comunitarios o sociales. El enfoque preventivo no es un principio rector, es también instrumental. La descentralización en la ley está planteada en el artículo 4 como un objetivo. La descentralización es una forma organizativa para el logro de determinados objetivos. Si yo planteo la descentralización como un objetivo, nunca descentralizo, que es lo que nos pasa en ACE. Descentralizamos ACE, sacamos ACE del ministerio, pero sigue no descentralizada en sí mismo. ¿Por qué? Porque es un objetivo. Vamos a ver cuándo lo cumplimos. No, la descentralización debiera ser una forma organizativa para el logro de determinados objetivos. O sea, ya, no para el futuro. Hoy estamos transitando el tercer gobierno del Frente Amplio. ¿Qué cambios entienden ustedes que deberían aplicarse en esa materia? Mira, la reforma de salud, como decía Jorge bien, tuvo una primera etapa, siempre estuvo concebida, Miguel Fernández decía,
la reforma es un proceso. Y eso encabezaba casi todas nuestras presentaciones, digamos, ¿no? También para darnos cautela de que en el primer periodo de gobierno no íbamos a haber resuelto todos los problemas de salud. Entonces el primer gobierno se planteó básicamente un objetivo central, que es la construcción de un fondo financiero que tuviera igualdad en su aporte y capacidad de sustentabilidad a las instituciones de asistencia médica, tanto ACE como prestadores privados, y que fuera igualando el valor del económico entre ACE y las mutualistas. Y ese objetivo se cumplió a rajatabla, digamos, ¿no? Básicamente. En el segundo periodo hubo un objetivo de completar los colectivos que debían ingresar a salud, básicamente un ingreso muy costoso de casi 300 millones de dólares en el quinquenio, que eran los jubilados, la incorporación de prestaciones de salud mental y bucal que estaban fuera del sistema, y la definición final, luego del veto de diciembre de 2008, de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Y salvo lo de salud bucal, también se cumplió. Es decir, hubo un alineamiento entre el programa y lo que se hizo. Yo comparto un poco la idea de un cierto estancamiento de la reforma que dice Jorge, lo veo más desde 2015 en adelante. ¿Y por qué? Porque lo comparo con lo que se propuso para el tercer periodo, que fue básicamente tres cosas. Igualar el valor que gasta en relación al mutualismo, que era 30% cuando asumimos y logramos llevarlo a 80 y querer llevarlo a 100, seguimos en 80, eso se hizo. El segundo gran objetivo era mejorar lo que Daniel decía hoy, que era uno de los grandes problemas y todavía sigue subsistiendo, que es la juxtaposición de servicios, que a veces es más un sistema en competencia que en complementariedad, a través de fijar reglas legales y precios a los que se transan las complementaciones. Cuando yo te vendo una tomografía a ti, eso tampoco se hicieron. Y el la gran cuestión era otra vez lo de completar el plan de atención con la salud bucal, y la segunda etapa de la salud mental, que era universalizar la psicoterapia, que en mi periodo, digamos, lo habíamos hecho para adolescentes, personal de la salud, personal de la educación. Entonces, de alguna manera, esas siguen siendo los desafíos principales. Lo que nosotros llamamos medio en broma el fonazamiento de ACE, que lo que dice es que ACE tenga per cápita el mismo presupuesto. La incorporación de las prestaciones faltantes, como mental, bucal, etcétera, y la norma legal para la complementación es lo que falta. A esto hay que sumarle cosas que sí se hicieron en este periodo, que no hay que reconocer, como por ejemplo la ley de centro de referencia, sobre la cual podemos tener opiniones relativamente distintas. Yo tengo algunas cosas que las haría distintas, pero es efectivamente lo que hizo, y la ley de urgencia y emergencia. Creo que ese es el gran cambio, digamos, porque eso nos permite que cualquier persona en cualquier lugar del país se atienda cuando está su prestador. Pero sumando esas dos, creo que los desafíos para el próximo periodo, para lo que viene, son los desafíos que estaban en el 2015. Tenemos que hacer una pausa, los invito con otro café, retomamos este tema más adelante, ¿les parece Sí, bien? me parece. También vamos a hablar de las políticas sociales, vamos a ver si podemos complementar en el próximo bloque aquí en Encuentro Central, ya venimos. El fútbol sobrevoló la conversación en el primer bloque. Lo mismo pasó en la tanda. El bolso y el hincha de la cuchilla se encontraron con un mancha del otro lado, pero no abandonaron el tema del día de hoy. Por lo que le digo a nuestros invitados, salud. Saludos, estimado Barceló, saludos para todos. No sé si se brinda con café, pero bueno. Yo creo, no sé, salvo los árabes, yo hago café, pero bueno, yo tomo, tengo hielo, pero está. Bueno, en la pausa todos los integrantes de la mesa me pidieron seguir con este tema de la salud porque quedaron cosas para decir. Yo también quisiera tirarles así sobre el tema de discusión, que hoy un 40% aproximadamente de usuarios se atienden en la salud pública. Digo esto para en algún momento también charlarlo. Diputado, usted quedó en uso de la palabra, digamos, ¿no? Sí. Por una alusión. No, en realidad... Bueno, ojalá, vamos arriba. Me parece que la reforma que se instrumentó básicamente sobre los tres pilares, eso sobre lo que hacemos referencia, el cambio del modelo de atención, el cambio del modelo de gestión y el cambio del modelo de financiamiento, claramente privilegió el cambio del modelo de financiamiento. Y las otras cosas
están en el debe, ¿no? Muy en el debe. O sea, a 10 años de la reforma, nadie puede decir que en el subsector privado, por ejemplo, tenemos un desarrollo importante del primer nivel de atención. A nadie se le ocurre pensar eso. Más bien, no se ha hecho mucho en ese sentido, si algo se hizo, ¿no? No así en ACE. No, sí, pero ACE, también reconozcamos que ACE tenía un primer nivel de atención desarrollado previamente, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es una cosa importante. La otra cosa es que, cuando yo decía, acá confundimos cosas, yo creo que una reforma tiene que tener 4 o 5 principios rectores. Uno es el de la equidad, que yo creo que estaba presente acá, la equidad en la atención y la equidad desde el punto de vista económico. Y la reforma también es estructuralmente inequitativa, desde el punto de vista que nosotros tenemos los usuarios pobres en el corral perpetuo. Los usuarios pobres no tienen garantizada la libertad de elección de prestador mutual, definitivamente. Y además, como nosotros atamos la reforma al sistema de la seguridad social y no al sistema impositivo, eso genera esa otra cosa de que es que los tipos que se quedan sin trabajo pasan al bolsón de ACE cautivo, digamos, con lo cual además no se cumple un principio que es la atención longitudinal. Yo no puedo tener un médico de referencia si mañana me quedo sin trabajo y me cambio para ACE, con lo cual dejo mi institución mutual y además cuando consiga vuelvo, con lo cual vuelvo a tener. Esos son problemas que me parece que hoy se pueden visualizar, ¿no? No, yo un comentario breve y muy moderado como me caracteriza. Mentira. Para mí hay 2 factores que han influido decisivamente que la reforma sale un avance. Y los 2 van de la mano. Uno, el peso de la corporación médica empresarial que se niega rotundamente a cualquier cambio de fondo, que sigue abriendo la boca como un cocodrilo que no tiene fin, que se traga en el sector privado $2.000 millones al año y que hoy en las negociaciones salariales dice no tengo plata para aumento salarial, no tengo plata para mejorar condiciones laborales, que se opone a la complementación con ACE en el interior tenazmente, más allá de las carencias que ha tenido ACE, que las está recuperando, y un segundo componente fue la falta de audacia política del segundo y el tercer gobierno, el segundo sobre todo, y este tercer gobierno del Frente Amplio que está en un marco político mucho más acotado. Pero, a ver, cuando nosotros entregamos 56.000 firmas a la ministra Muñiz en el 2013, le dijimos, usted quiere cambiar, acá tiene su aliado, un movimiento social importante. El año pasado, en junio, 19 puntos en los que el PIT-CNT, en los que Daniel colaboró también, junto con usuarios, junto con el SMU, para hacer avanzar la reforma. La reforma no ha avanzado. Entonces, está bien lo de la ley de urgencia y emergencia, sin duda lo vamos a ver en la temporada lo que va a hacer, sin duda vamos a ver llorar a los prestadores privados, sobre todo del interior, diciendo, qué horrible, tengo que atender a afiliados gratis que no son míos, que son de otras instituciones. Porque en realidad la cabeza de las instituciones es Prefonasa, cuando dicen que hay que abrir el corralito mutual porque eso le da libertad a la gente, es mentira. A la gente le ofrecen, a través de los intermediarios, le ofrecen plata para cambiarse de mutualista. Y cuando se cambian de mutualista, algunos del sector privado, del público al privado, llegan al privado y ven que no pueden pagar los tickets y las órdenes. Por lo tanto, ahí no hay libertad. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que y no hubo segunda generación de reformas como anunció el Frente Amplio. Yo no la vi. Entonces, nos parece que es un elemento clave concretar avances fundamentales antes que este tercer gobierno termine, porque nos parece que es una bandera de cambios muy, pero muy importante que no podemos dejar caer, porque hace también a la democracia, a la participación y a la distribución de la riqueza. En estas mesas, la verdad que uno aprende muchísimo, ¿no? Realmente es una mesa de café donde uno viene a aprender de los que saben. En este caso, ustedes, los televidentes también lo hacen. Sin embargo, el ciudadano común y corriente, de a pie, cuando se habla de la salud, lo primero que dice es, pero yo tengo que pagar un montón, lo que decía Jorge, tengo que pagar tickets, tengo que pagar órdenes, es un gasto muy grande que tengo en materia de salud. 2 meses para que me vea un traumatólogo, 6 horas una emergencia para que me atiendan. Sí, ahora, a ver, 2 cosas. A ver, Daniel. Sobre eso. Sí. Una sobre lo que se dijo, y yo creo que efectivamente, como lo dije en el bloque anterior, hay un estancamiento de la reforma en el tercer periodo. Puse ejemplos de avances simplemente porque es legítimo hacerlo. Claro. Creo que en el periodo anterior no fue así, es verdad que yo estuve en la mitad del periodo, pero no importa. Pero digamos, yo creo que efectivamente el estancamiento se nota a partir
de 2015. Porque además, entre otras cosas, lo que Daniel decía, que es un gran problema, que es el que los 700.000 de ACE, que todavía no son contributivos, no tengan movilidad, estaba resuelto desde el punto de vista conceptual en el programa de gobierno, no costaba tanto, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos la reforma, Fonaciar ACE, que quería decir que ACE tuviera, costaba 640 millones de dólares. Me acuerdo porque la ministra Muñoz me dijo: decime cuánto sale la reforma toda para saber cómo hacemos las etapas, ¿no? Qué pavada, ¿no? Hoy cuesta 120, ¿no? En 5 años son 24 millones por año, o sea que si se hubiera hecho entre el 2015 y el 2020, se hubiera hecho 24 millones de dólares al año. Los legisladores que están en los temas de rendición saben que no son un vuelto, pero tampoco es una cifra que hubiera alterado. Eso es por un lado lo que quiero decir. Por otro lado, quiero decir que yo noto esto que tú decís. ¿Ah? Yo cuando iba al Ministerio de Salud Pública, voy en el D1, que es un ómnibus que pasa por la puerta de mi casa, y sube gente relativamente que ya estaba en el mutualismo, es decir, que de alguna manera logró que sus hijos estuvieran, pero que ya estaba. Y que sintieron cierto grado de amenaza por la masificación del mutualismo. Y uno de los reclamos, los dos reclamos eran estos que ustedes decían, el tiempo de espera y los tickets y las órdenes. Ahora, 315.000 afiliados del sistema mutual están en la médica uruguaya que no cobra ticket y órdenes. O sea que, y no estoy haciendo propaganda ninguna mutual acá, estoy diciendo un hecho objetivo, ¿no? Es un ACE en términos de ticket y órdenes. Y en 2 millones de afiliados que tiene mutualismo, es el 15%. Y hay otras tantas que no tienen tanta cobertura de no cobrar, pero que tienen convenios con algunos sectores que cobran, que no cobran. Entonces, y después cuando uno le dice a la gente, bueno, pero en febrero, si tú realmente estás insatisfecho, cámbiate, ¿no? Si tú pensás que hay un problema, expresalo en la disconformidad. Recordemos que una de las cosas que hizo el contrato de gestión del periodo final del segundo fue hacer obligatorio la encuesta de satisfacción de usuarios. Sí, la aguja se mueve poco. Y la aguja se mueve poco. Y las encuestas de satisfacción de usuarios dan arriba de 50, 60 o 70%. Entonces, yo creo que esto no implica negar estos dos problemas de los que estamos hablando. Yo el de los copagos, el de los tickets y las órdenes, lo reduciría bastante. Pienso que pega y por eso en los 19 ¿Reducirías puntos, el pago? O... Ahora iba a decir, en los 19 puntos que planteábamos eliminar eso para la población que el BPS a través del FONASA manifieste que tienen un ingreso inferior a X, no a todos, porque si alguien tiene un ingreso muy bueno, está bien que haya una tasa, porque recordemos para qué funcionan los tickets y las órdenes, ¿no? Para moderar el consumo. Entonces, pero pueden ser una barrera de entrada. Bueno, ¿para quién es una barrera de entrada? Porque otra cosa que se hizo al final del periodo anterior fue poner un tope de 900 pesos a cualquier prestación, que hoy ya no son 900, son un poquito más el honorario profesional, pero algunas tomografías y resonancias en algunos prestadores valían 2.000, no 900 como ahora. Entonces, que no sea una barrera de entrada está bien. Por eso nosotros hemos propuesto priorizar la rebaja de copagos por sector social y no tanto por prestación como fue hasta ahora, ¿no? Que estuvo bien porque fue para diabéticos, hipertensos, ¿no? Pero ahora hay que cambiar esa lógica. Y lo de los tiempos de espera, también hay un gran problema. Porque es verdad que yo tengo tiempos de espera mayores a los normales. Pero también es verdad que ahí hay una culpa de los prestadores y también hay una culpa de las personas. Porque si yo me quiero atender con el traumatólogo tal, ¿no? Ese traumatólogo puede tener 12 meses de tiempo de espera, estoy exagerando, digamos, ¿no? Pero yo estoy seguro que si no la mutualista comete una ilegalidad, que para un traumatólogo genérico, en un mes tiene que dar. Sí, Perdón, sí, claro, Jorge. Pero ahí hablamos de la falta de audacia. ¿Te acordás cuando yo te decía, ¿por qué si el traumatólogo estrella tal tiene tanto tiempo de espera? Pero en otra mutualista, que tiene menos número de afiliados que la que yo estoy, hay otro traumatólogo que no tiene tanto nombre y que el tiempo de espera, en vez de ser 2 meses, se reduce a 20 días. ¿Por qué no me puedo atender esa mutualista siguiendo siendo afiliado de esta y hay un convenio de complementación? Entonces, en realidad no lo hay, ¿por qué? Porque las instituciones privadas compiten
como si todavía no hubiera venido el FONASA. El 95% de los socios de una institución son FONASA. Sin embargo, esperan cada febrero para arrancarse los socios a dentellada cuando la movilidad no supera el 3%. Sin embargo, en el anterior corralito mutual, en el último, se gastaron entre diciembre y enero 7 millones de dólares en publicidad y marketing. Quisimos regular la publicidad y el marketing y nos salieron diciendo, porque nos salieron diciendo que estamos en contra de la libre empresa. Bueno, si en contra de la libre empresa es darle a la gente una mejor calidad de salud, yo estoy en contra de la libre empresa. Cierro con usted, diputado, este bloque vinculado a la salud. Sí, unas cuantas cosas. La primera es el rol de los tickets y las órdenes, ¿no? Lo que decía Daniel recién, el rol tiene que ser un rol moderador, pero si se transforman en un mecanismo de financiamiento indirecto de la actividad, entonces tenemos un problema, ¿no? Porque eso desvirtúa la cosa, se transforma en un castigo a la enfermedad. Yo estoy enfermo y todavía arriba tengo que ir a pagar ticket y orden, mientras que el que está sano no los paga. Una inequidad, una selección al revés, digamos, ¿no? La otra cosa es que el sistema no termina de ser integrado, ¿no? Y ese es el otro tema que tenemos. Sí, primero que tenemos colectivos que yo no sé por qué no entran. Seguimos teniendo los empleados departamentales y municipales fuera del sistema. Yo no sé por qué. No termino de entender por qué hay algunos colectivos que nadie se decide a ponerle el cascabel al gato. Una cosa que me parece incorrecta. Y la otra es aquellas instituciones que no son integradas. El hospital policial y el hospital militar siguen fuera del sistema, con lo cual además tenemos un problema de doble cobertura, ¿no? Doble cobertura con plata del Estado, que es peor. Y la siguiente cosa que quiero decir además, ¿quién ha sido el más que se ha beneficiado de estas cosas? Los seguros privados. Los que más han crecido en usuarios han sido los seguros privados. Y es la primera vez en la historia. Pero igual son marginales. Es marginales, pero son 100.000 usuarios. 100.000 usuarios. 100.000 100.000 privilegiados, que además por primera vez en la historia pueden usar plata del Estado para pagarse parte de la cuota. Por primera vez en la historia. Eso es un problema. ¿Ha habido un incremento de esos? ¿Ha habido un incremento de esas Y eran prestaciones? 70 cuando empezó la reforma y ahora son 100, digamos, ¿no? 1,5, A mí hay 50%. hay elementos que y por eso termino, lo técnico y lo político van de la mano. Asistimos a cuestiones de falta de complementación que son brutales. Y vuelvo a insistir, el peso de la cooperación empresarial y la falta de iniciativa política. Hay un departamento donde la ciudad, esta vez la más pujante del interior, que tiene apenas 100.000 habitantes, tiene 7 prestadores. 7. De los cuales además tiene un IMAI cardiológico que es deficitario y que solo se impuso a fuerza por una campaña política que encabezó algún político que era intendente y quiere volver a hacerlo, una gestión pésima, donde los ómnibus se caían a pedazos. O sea, para ser claro, hablo de Coitiño y hablo de Salto, ¿no? Entonces, la FEMI jugó una campaña de firma para que en Salto se cree un IMAI cardiológico. Entonces, hoy tenemos en Salto, con menos de 100.000 o apenas 100.000 habitantes, 7 prestadores coexistiendo, y sin embargo la atención de salud sigue siendo muy mala. Entonces, aquí el papel del empresario médico es muy fuerte. El papel del sanatorio americano, por ejemplo, de la FEMI. Tenemos cuestiones donde se le está pidiendo más subvención, porque en realidad, para que no le traslade costos a las instituciones que son socias de ese sanatorio. Entonces, hay cuestiones en donde, repito, la corporación tiene un peso y falta iniciativa política. Nosotros, de todas maneras, le hemos dicho, de todas formas, somos sus aliados si quieren cambiar, pero bueno, yo creo que encuentro que hay mucha timidez y también, de esto no se salva a nadie, en la salud los intereses son cruzados. No hay ningún partido político que pueda decir, yo de esta agua no he de beber y no tengo nada que ver con la corporación empresarial. Yo lo miro a radio. No es ser médico, hacer empresarios. No, claro. Hay muchos ejemplos, también quizás en los dos periodos anteriores, contrarios en términos de la corporación médica. Y solo voy a poner un ejemplo que me parece que es el ejemplo que ilustra lo que debería ser la política pública con los sectores de corporación, que es el CUDIN, ¿no? Sí, claro. Acá nosotros, yo puedo contar un día en un programa anécdotas de las presiones que recibimos para que hubiera un PET privado, sí, claro. Luego un PET público, y cuando hubo un PET público le dijo, bueno, ya pusieron el público, ya se sacaron las ganas, bueno, ahora habiliten un segundo PET privado. Y eso no se hizo. Y como esas tenemos varias, pero esa me parece que es el resumen de aquella idea de que la tecnología pesada es del sector público.
Tenemos que ir a la pausa. Tenemos a un ex ministro de Desarrollo Social sentado acá en la mesa. Estamos a punto de terminar el invierno. Me gustaría comenzar el próximo bloque hablando de la gente que está en situación de calle, de lo que ha sido particularmente este invierno, si les parece bien, hablando de políticas sociales. Daniel Leca tiene más camiseta que Nero Cuya cuando jugaba. Una pausa y ya venimos. En la tanda volvió el fútbol. Y Bermúdez dijo que Olesker tuvo más camisetas que Cubilla. Y podríamos decir que, como Cubilla, salió campeón con varias. No abandonamos la salud y nos metemos en el Mides para seguir hablando de los derechos de todos, del negocio de algunos. Sigue esta mesa imperdible. Bueno, seguimos compartiendo el último café de la noche. Ingresamos al último bloque aquí en Encuentro Central. Había dejado pendiente un poco hablar de las políticas sociales, de la evolución de las políticas sociales también, Jorge, y qué mirada se tiene desde el PIT-CNT, desde el sindicalismo uruguayo con respecto a este tema. Creo que una seña de distinción de un gobierno progresista de izquierda son las políticas sociales. La mirada social, sobre todo de dónde veníamos, ¿no? Veníamos de la miseria espantosa, veníamos de gobiernos neoliberales que te definen esa mano del mercado que todo lo acomoda. Bueno, nosotros no creemos en eso. Creemos que el Estado tiene un papel clave y decisivo. En el Uruguay, el principal creador de empleo es el Estado, es la obra pública, nunca fue el privado. Jugar con eso de que el hombre hecho a sí mismo al estilo norteamericano, en Uruguay el Estado fue el principal generador y motor de la riqueza del país. Estamos hablando del Estado moderno uruguayo, que yo, de Valle y Ordóñez para aquí. Entonces, creo que las políticas sociales han sido una seña de distinción. Creo que tal vez hay algunas que hay que revisar en cuanto a cómo están funcionando ahora. Ahora, pensar que el gobierno que venga va a desestimular o va a quitar, así como pensar con una falsa propaganda que la gente paga más impuestos por culpa de esos piches que están ahí que no quieren trabajar, que toman vino, que fuman, que tienen celulares y que yo pago mis impuestos para bancar a ellos, es un viejo discurso de la derecha ayornado a otro. Es como los que te dicen, en un taxi la otra me decía uno, ¿vio la cantidad de cubanos que están viendo el Uruguay? Sí, le digo yo, eso lo trae el Frente Amplio para que voten ahora en las elecciones. Le pregunté al taxista, ¿y cuándo son las próximas elecciones? Ah, no sé, me lo pasan en un WhatsApp. Entonces, yo creo que las políticas... Sí, ¿Más políticas sociales, diputado, o más presencia del Estado aplicando esas políticas? A ver, tengo algunas coincidencias, algunas discrepancias con lo que decía recién. En realidad, hemos tenido algunos periodos de inequidad. Uruguay es el país de América Latina que históricamente distribuyó mejor el ingreso. Y un pionero en materia de políticas sociales. Cuando lo hallemos. Históricamente lo hizo así. Entonces a mí me parece que eso es una primera cosa que sabe, es un signo distintivo de este país. A mí me parece que para justificar o descalificar las políticas sociales lo peor que podemos hacer es poner Estado con iniciativa privada, que me parece que es otra conversación distinta y que no tiene que ver con esto. Menos políticas sociales, más políticas, mucha más inversión en políticas sociales, mucha más inversión en políticas sociales. Es mentira lo que se dice que es para alimentar pichi, o lo que ese discurso. Por supuesto que es falso. Ahora, políticas sociales que nos ayuden a... La única cosa que una política social no puede tener es instinto de supervivencia. Una política social tiene que nacer para morir. Tiene que nacer para quien de alguna manera recibe o es partícipe de esa política social en algún momento no la necesite más. Para eso tenemos que tener una política. Y no es lo que ha pasado. Yo creo que muchas cosas que tienen que ver con la fractura social del Uruguay de hoy tienen que ver con un fracaso de las políticas sociales. Yo creo que tiene que ver con un fracaso. Algunas de las cosas que nos están pasando hoy, que tienen que ver con otros ámbitos que no son tan evidentes, no el de dormir en la calle, sino por ejemplo el problema de la seguridad pública u otras cuestiones, tienen que ver con un fracaso de las políticas sociales. Y entonces me parece que ahí es donde es mentira que hay que invertir menos en políticas. Si uno mira cuál es la incidencia del presupuesto del MIDE en el producto del Uruguay, es escasísima. En el presupuesto es escasísima.
Más presupuesto tiene que tener el MIDES, no menos. Yo sé que hay muchos electores que no les va a gustar esto que yo estoy diciendo. Mucha más plata para el MIDES, mucha más políticas sociales, pero políticas sociales que ayuden a la gente a ¿Y salir. ahí usted levanta la mano, diputado? Por supuesto, no, ¿Para pedir más presupuesto? por supuesto que nunca le negamos un peso al MIDES, pero lo que yo digo sí es que lo que tenemos que hacer es tener otro tipo de políticas sociales, no las que tenemos. Y eso no quiere decir que yo estoy, por ejemplo, en contra del plan de emergencia. Por supuesto que a mí me parece que el plan de emergencia tenía sentido en las condiciones en las que estaba. No me parece que era criticable eso. Ahora, estamos en otra etapa de cosas, tenemos que hacer otras cosas, yo creo que no se han hecho. Claro, además hoy Daniel no le va a gustar. En realidad, también en temas vinculados a lo económico, de Cuesta Duarte ha tenido importantes estudios en esta materia, pero permitime volver a lo que te había planteado en un principio, con el tema de este invierno, donde se ha visto si realmente lo que se denomina un núcleo duro de gente en situación de calle. Viste que nosotros en las entrevistas, el entrevistador pregunta lo que le parece y el entrevistado contesta. Como corresponde. Como decía, creo que era Kissinger, ya tengo mis respuestas para sus preguntas. Pero voy a decir 4 cosas y la cuarta va a ser justamente la primera que quiero decir es que efectivamente, como dicen Jorge y Daniel, las políticas sociales son mucho más que las políticas de transferencias monetarias que se realizan en el seno del Ministerio de Desarrollo Social, porque así se creó. Se le dio esa tarea porque no la hacía nadie en el pasado, pero las políticas sociales son las políticas de salud, de educación, de vivienda, y eso, bueno, eran el 18% del Producto Bruto Interno, yo en el 27%, tuvieron un crecimiento espectacular. Y dentro de esas, ahí bien dice Daniel, los recursos destinados a las políticas más focalizadas son aproximadamente el 2-3 puntos del total, digamos, de ese 100%, y seguramente debería ser más. De hecho, cuando yo me voy del Ministerio de Desarrollo Social, hacemos el informe de transición que hacen todos los ministerios, decimos que hay que duplicar el presupuesto, en fin, decimos la cosa. Primera cosa que quiero decir. La segunda que quiero decir es que no es verdad que las políticas sociales no sacaron gente de la pobreza, ni coyunturalmente, ¿no? Porque había pobres coyunturales en el 2004 que, bueno, habían perdido su empleo, pero tenían todos los activos para volver, una vez que consiguieran empleo, a dejar de ser pobres. Pero también de los otros, de los pobres estructurales, también salieron muchos. Por algo había 1 millón y ahora hay 300.000, ¿no? Y de esos 700.000 hay que mirar el informe, hay que mirar con detenimiento el informe de las facultades sociales. Efectivamente hay todavía algunas vulnerabilidades en esos sectores, pero también hay muchos activos que han logrado y que les permiten, digamos, ante una eventual situación económica complicada, que hasta ahora por suerte no ha habido, volver a la situación de pobreza, pero muchos de ellos no. Eso es lo segundo que quiero decir. Lo tercero que quiero decir es que de alguna manera cuando uno mira esto de las políticas sociales, ya para el sector que queda, ¿no? Que no es solo los 1.600 de calle, ¿no? Estamos hablando de ese, yo siempre digo que hablando de este tercer grupo, el de la pobreza más crónica, ¿no? Que a fines del 2011, Pepe me dice, mirá Daniel, yo veo que la pobreza baja, miro los indicadores, yo reconozco todo lo que ustedes aquí en el Consejo de Ministros me dicen, la tasa de mortalidad infantil, me acuerdo, estando yo en salud, había tenido una baja muy considerable, pero hay una situación en la cotidianeidad de pobreza que yo visualizo en el barrio que vivo, digamos, ¿no? Y de ahí surgió, voy a resumir esa larga conversación que tuvimos, de ahí surgió la idea de hacer un programa más integral de combate a eso. Y eso implicó una primera etapa de crear programas, modelos en materia de actuar sobre esa pobreza, que fueron para jóvenes que no estudian ni trabajan, jóvenes en red, evaluado en el mundo hoy como uno de los programas de mayor inserción de jóvenes con problemas, mayor en términos relativos, porque como no tenía mucha plata, no fue muy. Uruguay Crece Contigo para primera infancia y programa de acercamiento familiar, de cercanía, que era un programa de acercamiento familiar. Y luego esos 3 programas se transformaron conjuntamente, integrándose otras vertientes, en lo llamado Plan 7 Zonas, que también está evaluado positivamente, también tiene evaluaciones positivas desde los propios organizaciones sociales de los lugares, y en aquel informe de transición nosotros decíamos hay que pegar un fuerte espaldarazo a esto y le llamábamos el plan de 30 zonas.
no solo no se hizo el plan de 7 zonas, sino que el plan de 7 zonas fue derogado, digamos, ¿no? O sea, no fue continuado, razones que desconozco, pero quiero decir eso. Y para ir ahora a lo cuarto, que es calle, yo creo que efectivamente hay una población estructural o sea, tenemos el censo 2005, 2007 del primer gobierno, cuando Marina Arismendi era la ministra, en donde vos tenías en la situación de calle un porcentaje muy alto de personas en situación de pobreza. Eso ya no es la realidad actual. Los siguientes censos han mostrado que el número no ha cambiado mucho, incluso si comparamos ahora con cuando yo estaba en el ministerio, probablemente haya un incremento, pero ese incremento no estuvo. Porque uno dice, pero es contradictorio con 10 años de crecimiento del empleo, de crecimiento del ingreso, de baja del índice de la desigualdad. No, porque hoy mayoritariamente esos sectores provienen de rupturas familiares a partir de problemas vinculados a la droga, a la salud mental y demás. Por lo tanto, es otro el problema, digamos. No se resuelve solo con refugios, pero tampoco se resuelve con la medida tradicional de decir, yo hago rutas de salida para los que van a los refugios. Eso ya existió, Uruguay Trabaja fue un programa que hizo eso tuvo éxitos relativos, algunos bien, otros no tan bien, esto está evaluado. El propio Míguez hizo una evaluación de sus políticas en 2014 y era bastante crítico con sí mismo, por eso proponía algunos cambios, pero no es para esta población. Entonces, esa realidad requiere otros abordajes, y yo creo que cuando, otra vez voy a citar a Pepe, cuando Pepe propuso en el periodo anterior, las 15 medidas por la estrategia de vida y supervivencia, pensar con mucha rigurosidad y análisis en el mecanismo de la internación compulsiva, que fue bochada, ¿no? O sea, no llegó a traspasar 200 metros, digamos. Yo creo que es difícil pensar que con ida voluntaria vamos a resolver estos problemas. No tengo solución, pero digo que ese problema estuvo planteado y estuvo, a mi juicio, mal discutido y deberíamos retomar esta idea. Bueno, les pido una especie de resumen para ir cerrando, diputado Radio. Tenemos internados compulsivamente en las cárceles de este país y que consumen sustancias y no resolvemos nada, ¿no? Y los tenemos internados compulsivamente. Podríamos haber empezado por ahí, por ejemplo. Ya están internados compulsivamente y sin embargo no los resolvemos. No hacemos trampa al solitario. Yo, sinceramente, hoy tenemos, porque seguimos midiendo la pobreza en términos de los niveles de ingreso y entonces nos da que en el Uruguay tenemos mucho menos pobre, pero eso que te decía el PP tal cual. Y revisar el barrio y no sé si tenemos menos pobre. Porque hay cuestiones que son superestructurales, que ya no se miden solo con cuánta plata. Cuando yo era pibe, yo tenía un carnet de asistencia que le llamábamos el carnet de pobre. Nosotros en casa todos teníamos carnet de pobre. Y nadie nos sumaba más plata en el ingreso familiar para decir si habíamos salido de la pobreza. Seguíamos siendo pobres, aunque tuviéramos el carnet antes de sacarlo y después de sacarlo. Y teníamos atención gratuita y todo eso. Nadie nos sumaba plata. Esas cosas distorsionan las cifras también, ¿no? Capaz que las distorsionaban antes, ¿no? Bueno, puede ser. Entonces la distorsionaban, entonces los valores de antes no los podemos comparar con ese criterio. Pero en todo caso lo que digo yo es no nos sigamos haciendo trampa al solitario. Miremos la realidad descarnadamente y démonos cuenta que la sociedad está fracturada como nunca. Como nunca. Hay gente que ya no solo no participa del banquete, sino que no quiere entrar. No quiere entrar. ¿Cómo podemos paliar esa fractura que menciona Radio? Yo creo que primero hay que mediatizar la discusión de fractura social, ¿no? Segundo, hay que contextualizarla en el momento que vivís hoy del siglo XXI. Hay recetas que hace 50 años funcionaban y hoy no funcionan. Las expectativas de consumo desenfrenado, que no estamos hablando de quien no tiene trabajo, no, del trabajador, hace que permanente corra atrás de una salaria y termine endeudado. En el Uruguay, para pasar de la condición de trabajador a pobre, ¿sabés qué te falta? Enfermarte 6 meses. Vos te enfermas 6 meses, pasás a depender de una parte del pago en el EPS, te quedaste enganchado con todas las tarjetas que tenés y pasaste a la condición de pobre. Entonces, yo creo que hay que relativizar cuestiones. Me parece que hay situaciones que deben verse de acuerdo a patrones culturales totalmente distintos. Totalmente distintos. Un amigo mío, Óscar Andrade, me decía el otro día que no es lo mismo el niní del 40 semanas que el niní del country, del barrio privado.
porque hay niní del barrio privado también, ¿sabes? De hecho, en España surgió los niní a partir de los hijos de los ricos que no tenían ni trabajaban. Ese es el origen del concepto de niní. Entonces, yo creo que hay una perspectiva importante para seguir avanzando, seguir cambiando. Y seguir avanzando y seguir cambiando para el movimiento sindical significa mejor distribución de riqueza, significa mayor recursos para la educación, significa mayor recursos para salud, significa participación popular en la discusión de todo eso. Y si tengo alguna tentación para decir, che, esto va mal, esto hay que cambiarlo radicalmente, la pregunta es hacia dónde. Porque si miro para los costados y sobre todo para mi costado izquierdo, veo qué pasa en un país cuando vuelve la derecha. Miro a los argentinos y veo el 40% debajo de la línea de la pobreza. Ese Uruguay que vivimos, donde el 14% estaba debajo de la pobreza, donde tenía 1 millón de pobres, y algunos gurises comían pasto, yo a ese no quiero volver. El Uruguay donde no había negociación colectiva, yo a ese Uruguay no quiero volver. El Uruguay por el cual tuvimos que generar un plan de emergencia, fue el Uruguay que nos dejaron. Yo a ese Uruguay no quiero volver. Al Uruguay que me decía que el mercado resuelve los temas de la salud. Cuando cerró Uruguay-España en el año 99, diciembre, fuimos a golpear la puerta del ministro Augusto, me acuerdo, y nos dijo, somos el Ministerio de Salud Pública, del sector privado se hace cargo del mercado. Yo a ese Uruguay no quiero volver. Por lo tanto, estoy convencido que el camino es invertir en políticas sociales, invertir en educación sobre realidades que son concretas. Por ejemplo, termino en esto, sí. Algo que me quedó muy claro. Hoy el saber está acá. El docente lo que tiene que hacer es extraer y ubicar cuál es el material, qué es lo que realmente forma al alumno, le sirve. Ya no es el tipo que entra al aula y tiene el conocimiento. El conocimiento está regado por todas las letras. Lo que hay que hacer es enseñar, o mejor dicho, orientar a cómo apropiarse de ese conocimiento. Son esas cuestiones que hoy hacen a la diferencia y que a veces algunos los quiere meter en la bolsa y decir, está tomada en salud, está tomada en educación, está tomada en seguridad, y vos venís de San Pablo, pasás por Caracas, no ahora, hace 30 años que en Caracas las casas tienen serpentina y poco menos que guardia militar. Ahora tan bárbaro. No, está mal. A ver, la Nicaragua que todos critican, hoy, hasta el año pasado, Managua era la ciudad más segura de América Latina, además de La Habana. La Habana, esa Habana comunista, terrible. Esa Habana, vos no tenés un solo problema de inseguridad. Está la policía, lo que acá quieren muchos, lo que está juntando firma la Rañaga para no sé qué, anda a La Habana y en La Habana lo tenés. Tengo más café para otra oportunidad. Sí, Tengo ya, más café y para invitarlos a otra bajaron la oportunidad. edad de imputabilidad en La Habana de un principio, ¿no? Ahora, Pepe, sí, lo que está claro es que hay una fragmentación social, no es la más importante de la historia, ninguna duda, y además tampoco en Uruguay, por lo menos desde el Ministerio de Desarrollo Social, cuando yo estaba, no sé si esto se sigue, solo se mide la pobreza por ingresos. También se mide a través del índice multidimensional de pobreza, que incluye educación, salud y vivienda, y lo que muestran los números, esto yo también lo hice en 2013 para un trabajo por departamento, lo que muestran los números es que la inclusión educativa y la inclusión sanitaria mejoraron, la primera bastante, la segunda notablemente, y que el principal problema que todavía representa grados de vulnerabilidad importante a los sectores que están en la pobreza o salieron de ella en periodos recientes es el acceso a la vivienda, y es de esperar, digamos, la Comisión de Programa del Frente Amplio para el próximo periodo, por ejemplo, propuso duplicar la inversión en vivienda, una cosa que además propuso FUCBAN, al que yo asesoro también, y que fue ese trabajo, diciendo, invirtamos en vivienda lo que se invertiría si la ley de 13.728, la ley madre vivienda, que es el 2% de los salarios del país, que son 400 millones, que no es el doble, pero es una vez y media por lo menos. Entonces yo creo que hay mucha cosa por hacer. Bien. Y básicamente creo que lo que hay por hacer es profundizar las cosas en las que se avanzó y en los últimos tiempos se nos fue la mesa, se nos va el programa. Los números muestran cosas, esconden algunas letras. Las iniciales de Pedro, María, de Juan y José, que forman parte del grupo de alumnos que habrán sido incluidos en la educación, pero no terminan secundaria. Somos el país con mayor índice de desafiliación escolar en América Latina. Es una cosa de la que tenemos que sentir vergüenza, ¿no? Señores, ha sido un gusto tenerlos aquí en esta mesa. Muchas gracias por haber compartido este café. Muy amables.
¿Qué mesa hemos tenido en el día de hoy, Barceló? Todos los viernes me pasa lo mismo. Me quedo con ganas de seguir dialogando con nuestros invitados, que siguen hablando, por supuesto. No paran más. Han quedado enganchados. Esta es como, Mirta diría, mesaza. Una linda mesa. Pepe, lo lindo es que hubo diferencias y esas diferencias quedaron claras. Ajá. En la mesa, en la conversación. Sin embargo, hay coincidencias que hacen que el diálogo sea posible, que se construya. Después de esta hora, bueno, pasaron cosas que me hacen tener ganas de ver el próximo programa. Y bueno, si quiere venir el próximo viernes, lo estoy invitando a usted y a toda la audiencia a encontrarnos aquí en un nuevo encuentro central en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Dedos son dedos, días son días, madres son madres.